Muy buenos días. En esta oportunidad me place exponer un importante tema, teniendo como marco temático el derecho, como marco y como tema general los derechos humanos y como tema específico la generación de los derechos humanos. Mi propósito comunicativo es que se conozca la difusión de dichos derechos, sus tipos e importancia. Iniciamos la introducción con una pregunta. ¿Por qué los derechos humanos se aplican de diferente manera? Probablemente se deba a que los derechos humanos se dividen en dos categorías: los derechos positivos y los derechos negativos, teniendo primordialmente como los derechos negativos las obligaciones como el derecho a la vida, a la intimidad, el no a las torturas, entre otras. Y los derechos positivos aseguran acciones de cumplimiento hacia la persona. Ambos se manifiestan en diferentes espacios de la vida de manera histórica a través de una serie de reivindicaciones que han llevado a los derechos humanos se contemplen a partir de estas generaciones. Sin embargo, antes de detallar las generaciones, es importante resaltar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamado en 1948, documento que exige una serie de cumplimientos a los derechos a la vida, a la libertad, no a la esclavitud, a la educación, salud, entre otros. Interpretándose de diferente manera por su carácter histórico, por lo que se distingue los derechos de primera generación o derechos civiles y políticos, y luego los derechos de segunda generación o derechos económicos, sociales y culturales, ambos suscitados en diferentes momentos de nuestra historia. La de primera generación nace como consecuencia del abuso del poder de la monarquía. Su eliminación de esto se da con la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos Humanos, dado en la primera acta de los derechos del hombre y del ciudadano, en la que se basa primordialmente los derechos positivos, logrando finalmente se reivindiquen dichos derechos vulnerados para entonces. La segunda generación nace como respuesta a la crisis y conflictos de la Segunda Guerra Mundial, la desigualdad severa, el poder de los ricos, poderosos económicos, frente al proletariado, una desigualdad total. Se busca solucionar la crisis económica, se lucha contra el fascismo para lograr una verdadera democracia y, por tanto, gracias a todas estas luchas, se logra asegurar ciertos derechos como el derecho a la salud, a la educación, a la cultura, al trabajo, entre otras. Finalmente queremos concluir en que los derechos humanos son los logros a la búsqueda e igualdad entre los hombres del mundo, aunque no se estén cumpliendo en ciertas aún acciones para defender los derechos humanos, ¿no? Porque muchas veces no permite el libre desarrollo de la persona humana, siendo finalmente nuestro deber como ciudadanos fortalecer dichas acciones y apoyar a las instituciones que difunden estos derechos. Gracias.